Hola amigos de Spin-Off, es un gusto platicar en esta ocasión con Michelle Betancourt. Ella es la protagonista de una película que se llama Celeste Soledad. Es un thriller, sí, pero hay cosas muy interesantes ahí que me parece hay pocas referencias o ninguna en el cine de nuestro país. ¿Qué tal, Michelle? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por el espacio, amigos de Spin-off. Estoy muy bien, muchas gracias. Muy Hombre, emocionada porque ya vamos a estrenar. para una película mexicana, digo, no es mal un comentario negativo, pero esto tiene que ver en la distribución o las pantallas a las que lleguen, es una cuestión casi de dinero también, como otra inversión, pues, ¿no? Sí, definitivamente. Nosotros afortunadamente tenemos una oficina de distribución, entonces pues eso nos va a permitir estar tanto en el circuito comercial como en el circuito como más alternativo, ¿no? Y estamos muy emocionados porque al final pues esta es una película que también habla sobre la salud mental y pues pensamos que también a partir de la pandemia como que es un tema que cada día se pone más sobre la mesa y que como seres humanos tenemos que atacar, ¿no? O sea, como hincarle el diente ahí. Sí, tenemos que verlo, tenemos que reconocer este impacto que, como bien dices, de la pandemia, quiero decir, del encierro al que nos obligó, todavía no, creo que todavía no estamos conscientes, todavía no encontramos el alcance que tuvo eso en la salud mental y en otras cuestiones, ¿no? Definitivamente. Y también al mismo tiempo, pues creo que es una película que habla sobre las relaciones humanas, particularmente pues hermanas, ¿no? Y cómo cada persona en su unicidad tiene una manera distinta de vivir su duelo, ¿no? O sea, como ellas, Celeste y Soledad son hermanas, son como agua y aceite. Y al final hay un evento que hace, no les quiero spoilear, No, nada, pero nada. pues hay un evento que hace que pues todo el mundo que conocían se resquebraje y pues cada una la lleva a un lugar distinto, ¿no? Y también creo que las ficciones pues nos salvan, ¿no? Y que contar esta historia pues es una parte como de reencontrarnos también con la sombra, con nuestra sombra como seres humanos, ¿no? Que constantemente en el mundo contemporáneo intentamos negar, 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 pero pues ahí está. Así es. Oye, quisiera pedirte ahora un comentario sobre cómo llegó este proyecto a ti. ¿Tú lo buscaste? Vi las películas anteriores, ciencia ficción, drama. Hay como son pocas, pero variadas, ¿no? Ahora sí que muy interesante el menú que tienes hasta ahora. Ahora y también ahora con esta película que rompe un poco, ¿no? Parece ser que es lo que buscas, estas películas, un tipo de película o de proyecto, de historia, que no sea la cotidianidad en el cine mexicano. Mira, yo conocí a Alex hace mucho tiempo, al director. Yo estaba estudiando en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM y él estudiaba en el CUEC. Él es más grande. Y como que desde ahí, como que él algo le llamó la atención de mi persona. Y él empezó a escribir este guión pensando desde siempre en nosotras, en Fernanda Echeverría y en mí como las actrices. Y ese guión tuvo muchos tratamientos, pero al mismo tiempo fue un proceso pues muy increíble y realmente pues único, ¿no? Porque se nutrió de experiencias también nuestras. Evidentemente está ficcionado, pero No. siento que lo que hizo Alex que muy pocos directores hacen o que creo que funciona muy bien para la película es ver qué de nosotras servía para esos personajes, que definitivamente no somos nosotras, pero pues Hay que creo que es un aclarar, ¿no? trabajo al final muy honesto. Sí, no somos nosotras, hay todo un trabajo actoral que nos respalda, No tienen, me refiero a que afortunadamente. no tienen problemas ustedes mentales. Pues yo creo que todos tenemos problemas mentales, pero Así un bueno, no a ese nivel, ¿no? grado, ¿no? Sí. Así es, yo voy a terapia, no se preocupen, atiendo mi salud mental, no tengo esquizofrenia. Pero realmente para el momento en el que ya pues habíamos encontrado financiamiento fue, pues es un proyecto de esos que fluyes como, pues como mantequilla, ¿no? O sea, me preguntaban mucho como, claro, este personaje de Soledad es muy complejo, ¿no? A nosotros nos importaba mucho también representar la salud mental, pues desde un lugar como muy respetuoso, muy pues cercano, ¿no? El director hizo investigaciones con gente con esquizofrenia, teníamos varios referentes, como que nos interesaba también eso y sin estigmatizar también, ¿no? Y a mí me daba miedo como evitar la locura, pero una vez que empezó como el proyecto a andar, eh, pues
no, o sea, ni siquiera te lo puedo explicar como solo sucedió lo que tenía que suceder y como que creo que todos emocionalmente estábamos comprometidos con la historia y pues el resultado, esa acrobacia emocional que está de resultado, pues es el trabajo Claro. de todo. No, no sé, digo, obviamente, no tengo esa perspectiva, pero esto que mencionas de la acrobacia emocional, creo que es lo más fuerte de la película, ¿no? Ujú. Que sostiene toda la historia, sin spoilers, obviamente, pero esta crisis que enfrentan las hermanas, actoralmente en tu interpretación, en la de ambas, quiero decir, las orilló a algo también como extremo, ¿no? O sea, sí es cierto, no son ustedes, no es su propia historia, pero los sentimientos se palpan reales, se ven reales en Sí, pantalla. ¿Qué me comentas sobre esta experiencia? Porque ya me refería un poco que no hay mucho ese acercamiento del cine mexicano. O son dramas donde verdaderamente es dramático todo lo que ocurre, o son comedias muy divertidas. No digo que estén mal, pero esto va como un poco más allá, ¿no? sí, y siento que tiene que ver justo con la dualidad, ¿no? Con esa luz y sombra que tenemos los seres humanos y que está planteado como que es un tema que se fue desarrollando a lo largo de la película y que al final lo veo ahí muy plantado, como la vida es así, la vida Claro, tiene luz y la vida es oscuridad y la vida es dolorosa y también es muy cómica, ¿no? Y en general siento que a veces el cine o algunos géneros como hay que encasillar, ¿no? Y esto es comedia y es comedia nada más y esto y creo que es mucho más rica la vida en general. Y creo que nosotros, pues en ese sentido también, creo que hay una gran ola de cine mexicano que ahorita está trabajando con actrices y actores, ¿no? Que se está poniendo el foco ahí en muchos casos, que a mí me parece súper apasionante y que además nosotros como mexicanos, pues somos apasionados, somos emocionales, ¿no? Somos intensos y empiezo a ver como una ola de cineastas que donde eso empieza a imperar y para nosotras pues es una delicia, ¿no? Uno quiere ser actriz para evitar estos personajes. Eh, pues sí, para pasar de ese lado al otro, para evitar esa locura. Y como decía, definitivamente, como en todo proceso actoral, aunque evidentemente es un personaje y aunque no somos nosotras, la verdadera actuación pasa por el cuerpo. sí, claro. Finalmente hay una huella física ahí que se activa en todos nosotros y que creo que, y hablo por mí y por Fer porque lo hemos platicado, pues creo que esta película pues nos literalmente nos marcó en el cuerpo, ¿no? O sea, lo atravesamos. Y creo que también eso, creo que se puede ver en pantalla, o sea, por los comentarios que hemos tenido en cuando estrenó en festivales y por el recibimiento del público. Y eso pues es muy gozoso de ver, o sea, que la gente pueda empatizar con nosotros, que pueda sentir con nosotros, ¿no? Que haya momentos donde la gente grite o donde, o sea, como que pues se agradece, como que el espectador está vivo y está vivo porque está siguiendo la película. Claro, y esto que cabría, bueno, el comentario y aclarar un poco que es un thriller psicológico, pero no es que la vaya a pasar mal el público, pues esto a lo que a lo que te refieres es que eh, Ujú. estos personajes, hermanas que enfrentan un problema familiar muy fuerte, pues está muy cerca de nosotros, si no es que ya hemos vivido algo así, pues creo que por ahí viene todo esto. Y la ficción, la parte de la ficción, ¿tú cómo la percibes? ¿No? Además de, digo, de la parte actoral, que ya estamos hablando sobre eso, pero la ficción, el hecho de que sea un thriller dice mucho también, pues, ¿no? De qué esperar, pues, como público de la película. Pero creo que también hay sorpresas en ese sentido, ¿no? Sí, ¿Cómo y va creo que llevando? la película, perdóname que te interrumpa, pero es que No, creo no, que justo la película rompe con eso, ¿no? Y que es muy interesante, como tú empiezas viendo la película y piensas que vas a ver una cosa y de pronto ves otra cosa y como que en general creo que es una película que sorprende y eso pues no es tan común de ver. claro, sobre todo con como una montaña rusa, o sea, es mu- Ujú, muchos contrastes, y los contrastes vienen también con el personaje de la otra actriz, ¿no? Que son, como bien dices, agua y aceite, ¿no? Tú eres muy responsable, la otra persona es más liberal, menos ujú. responsable. Esto, ¿cómo lo fueron trabajando entre ustedes? Me parece que también hay un trabajo ahí, quizá de mesa, quizá muy de ensayos, muy de acercamiento, ¿no? ¿Qué me Sí, cuentas sobre esto?
Pues mira, como te decía, en realidad nosotros fuimos trabajando con Alex de la mano, conforme él fue escribiendo el guión, él platicaba con nosotras, nos hacía algunas preguntas, y realmente, y también Fernanda y yo no habíamos trabajado antes juntas, pero sí topábamos nuestro trabajo, ¿no? Como actrices, o sea, nos habíamos visto en el teatro, como teníamos gente en común. Realmente cuando empezamos a trabajar, sí hubo ensayos, sí hubo mesas, a Alex le gusta trabajar con los actores, eh, hay un peso importante ahí, y empezamos ese trabajo con él y después como que Fernanda y yo necesitamos también como generar esa relación como nosotros aparte y seguimos trabajando como juntas, ¿no? Por ejemplo, cuando ella recibe, que no quiero spoilear, la llamada, Era algo pues ese especial. mensaje estaba Claro. grabado, ¿no? O sea, como siento que en ese sentido fuimos, Fernanda es extremadamente generosa y creo que iba y venía como de nutrirnos y estimularnos entre nosotras. Y es bien particular, porque en realidad en la película estamos distanciadas como personajes, pero hubo un encuentro muy brutal como de personas, o sea, entre ella y yo, ¿no? O sea, la atesoro de verdad, siento que es mi hermano, o sea, hay un vínculo ahí, y eso es muy interesante de la ficción, también como para construir el desencuentro, pues tienes que construir primero el vínculo, ¿no? Y Claro, yo tengo claro. además también esa idea de los vínculos no, o sea, la relación no se puede fingir. Las Sí. relaciones se construyen en la vida y en la ficción. Y creo que eso está en la película. Además de que, bueno, pues tiene también la fotografía de César Gutiérrez y la puesta en Claro. cámara y el sonido. O sea, creo que todo abona a justo llevarnos a esa montaña rusa emocional desde el punto de vista de dos personajes súper distintos, ¿no? Sobre un mismo hecho. Así es, eso es algo interesante, valga ahí, no el spoiler, pero sí la recomendación para que nuestros amigos vayan y busquen la película, sigan nuestras redes sociales de spin-off, desde luego, pero también que busquen la película, porque viene el reto grande, ¿no? Si la película no pasa o bien el primer fin de semana, hay problemas, pero bueno, se la recomendamos, desde luego es una película muy recomendable. En cuanto a la actuación y todo lo demás que estamos comentando ahora, para ti, Michelle, ¿qué significa esta película en tu carrera? Es decir, son unas cuantas, pues decía hace rato, pero hay un interés por estas historias, me imagino. Sí, mira, yo he estado muy cerca como a temas de salud mental, mis papás son psicólogos. Y además, bueno, creo que cualquier persona que se dedica a la actuación le interesa este universo, ¿no? Como, y vivimos como con intensidad también. Y en ese sentido, para mí esta película, pues es el personaje más complejo y más, por un lado muy cercano y por otro lado muy ajeno a mí que me ha tocado interpretar. Definitivamente, o sea, yo he hecho muchas más películas, pero esta en particular me implica un parteaguas por lo que tuve que atravesar emocionalmente para generar eso, ¿no? Y fue un momento muy oscuro de mi vida, siento, en parte por la película, pero pues al final creo que es algo luminoso, al final hay Ujú, una reconciliación, hay un remanso, ¿no? claro. Como Hay luz al final eh, del túnel, dirían. hay luz al final del túnel y sí, creo que este es el reto actoral más grande que yo he tenido hasta ahora en ese sentido. Y nuevas películas, nuevos proyectos, ¿qué me cuentas sobre eso? Ay, no puedo hablar, tengo una Bueno, serie que sí, hay está por lo menos. próxima. También estoy en La Hora Marcada, que también, digo, siguiendo estos temas como de thriller o de terror, que creo que es un nicho que a mí me va muy bien y que disfruto mucho. También ahí me pueden buscar en La Hora Marcada. Acabo de grabar una película en Guadalajara, El Círculo de los Mentirosos, y bueno, pues ahí tenemos muchos proyectos, entonces esperemos que Bien, esta le vaya muy bien y que puedan claro, claro, claro. seguir Y, buscando. Ujú. y que platiques con nosotros en futuras ocasiones con otras películas. Me encantaría, claro que sí. Muy bien. Pues Michelle Betancourt, muchas gracias por platicar con nosotros en spin-off sobre esta película Celeste Soledad.